en discusión en general el proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señor Arboe, señora Pérez San Martín, los señores Horvath, Pizarro y Tuma, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el fin de estandarizar los contratos de adhesión, iniciativa para la cual el Ejecutivo calificó en urgencia suma. El objetivo principal del proyecto es establecer el deber de estandarización o uniformidad de los contratos de adhesión, con la finalidad de que se asimilen todos los contratos de un determinado producto o servicio financiero o contratos de salud y sean los consumidores quienes puedan elegir analizando la integridad del contrato que han de celebrar. La Comisión de Economía discutió la iniciativa solamente en general, aprobando la idea de legislar por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, por 3 votos a favor de los senadores señores Navarro, Pizarro y Tuma, y una abstención del senador señor Orpe. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 34 del primer informe de la Comisión de Economía y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición. Nada más, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra al senador Felipe Arboe. Muchas gracias, presidenta. Estamos en presencia de uno de los proyectos que puede tener mayor aplicación práctica para los millones de ciudadanos, familias y personas que hoy día se transforman en consumidores. Por regla general, en los contratos existen 2 partes que intervienen en igual medida. En principio, ambas tienen intervención tanto en la regulación como en la estructuración, por lo que terminan resultando obligadas. Esta reciprocidad en la obligación es fruto de la concurrencia de la libre voluntad de las partes, imperante a la hora de contratar. Sin embargo, esto ya no ocurre en los contratos más modernos que hoy se conocen como contratos de adhesión, que son desarrollados por una parte en la que la voluntad de la otra se termina traduciendo solo en el acto de firmar, pues no tienen ningún tipo de influencia en nada en lo que se refiere a la redacción, estructuración o modificaciones del mismo. Para decirlo en fácil o ejemplificarlo, el contrato de transporte público. Cuando un ciudadano se sube arriba de un bus, inmediatamente hay un contrato de adhesión, no puede modificar las condiciones, hay un seguro asociado, etcétera. Lo mismo ocurre con los contratos de ISAPRE, de seguros, etcétera. La realidad económica y social ha demostrado que los contratantes no se encuentran necesariamente en una igualdad efectiva que se traduzca en una libre discusión de las condiciones del contrato. Como afirma el profesor Alessandro Rodríguez, los contratantes podrán encontrarse en una igualdad jurídica, pero no necesariamente en una igualdad real, efectiva, pues generalmente es uno de los contratantes quien impone las condiciones del contrato, limitándose el otro solo a adherir a estas, dando lugar a los denominados contratos de adhesión, que a su juicio representan tal vez la parte más considerable de la vida contractual. En el nuevo derecho protector del consumidor se ha establecido a nivel de derecho comparado lo que se denomina el dirigismo contractual, que tiene diversas manifestaciones, que van desde otorgar mayores atribuciones para el juez a la hora de interpretar la norma, o bien el establecimiento de ciertas normas que obligan a contratar. Sin embargo, la más común manifestación del dirigismo contractual es la introducción obligatoria de ciertas cláusulas en los contratos que puede incluso significar la configuración total de los términos contractuales, uniformando la contratación de un determinado producto o servicio. De esta manera, las leyes de protección al consumidor deben tener como objeto equilibrar la posición de cada contratante. Esta nueva visión nos conduce indefectiblemente al contrato dirigido con cláusulas predispuestas, que son aquellas que se imponen forzosamente en la ley y que las partes deben acatar si deciden celebrar el contrato. De esta manera, el íter contractual, partiendo por la formación del consentimiento, está dirigido o encauzado por ciertas cláusulas que no son renunciables. Para algunos autores, los contratos dirigidos serían de doble adhesión, ya que por una parte, el contratante más débil debe sujetarse a las cláusulas impuestas por el más fuerte y al contenido del contrato que se haya prefijado por la ley. Con todo, el dirigismo contractual ha sido un instrumento que han tomado diversas legislaciones, como Brasil o Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, es el resultado de la creciente intervención del Estado en la economía. El primero son los denominados contratos regulados por la autoridad o contratos regulamentados, como se llama en la legislación brasilera.
los contratos regulados, las cláusulas generales de contratación o contratos tipos, formularios o contratos de masa, que establecen cláusulas iguales para que todos los consumidores puedan comparar sus productos y disponer libremente de su voluntad. En Estados Unidos se llaman los mandatory terms. Por último, es importante señalar que la idea es evitar los abusos y excesos en que incurre el que detenta mayor poder de negociación, equilibrando la posición de uno y otro contratante, para que la manifestación de voluntad no solo se limite a la suscripción de un acto o contrato, sino que sea la ley, aquella manifestación de la voluntad popular, la que establezca un mayor equilibrio entre el prestador del servicio y quien requiere contratarlo, incorporando ciertas cláusulas que son obligatorias. Eso es lo que se denomina el dirigismo contractual. Lo que queremos es que en la práctica los ciudadanos, cuando van a contratar, por ejemplo, un contrato con una institución de salud previsional, ISAPRE, o un contrato de seguro, tengan la posibilidad real de comparar las condiciones reales ofrecidas. Para ello se establecen ciertas normas básicas, como por ejemplo que el lenguaje sea similar. Es de común ocurrencia que hoy, por ejemplo, cuando se suscribe un contrato de ISAPRE, la cobertura de esa ISAPRE es distinta y los términos utilizados son distintos de acuerdo a cada una de las instituciones de salud previsional, lo que en la práctica hace imposible que el consumidor pueda comparar realmente las reales coberturas y efectivas coberturas que le está ofreciendo, valga la redundancia, el oferente. Esto no es un hecho aislado. Actualmente, en nuestro derecho, el artículo 17, letra C de la Ley del Consumidor, 19.496, establece un claro ejemplo de dirigismo contractual en materia de contratos de adhesión de productos y servicios financieros, al señalar que los contratos de adhesión de productos y servicios financieros deberán contener al inicio una hoja con un resumen estandarizado de sus principales cláusulas y los proveedores deberán incluir esta hoja en sus cotizaciones para facilitar su comparación por los consumidores. De igual forma, el artículo 7º, inciso 4 de la Ley de Mercado de Capitales establece respecto a los créditos hipotecarios que la información relativa al costo final de los créditos hipotecarios universales, crédito universal asociado a la tarjeta de crédito y créditos universales de consumo, a su carga anual equivalente, a la estructura de comisiones e intereses, a los gastos asociados a los mismos, a los seguros en que debe contar, mientras subsisten las obligaciones, deberá expresarse de un modo claro y visible. Es decir, cuando en la práctica se ha generado una falta de equivalencia entre consumidor y oferente, es la ley la que tiene que establecer ciertas condiciones básicas de igualdad o de equilibrio. Fíjense ustedes que además de lo anterior, en Chile hoy día tenemos un mercado tremendamente atomizado. En Chile existen 23 bancos establecidos y operando en el país. De ellos, 18 bancos nacionales, 4 sucursales de bancos extranjeros y un banco estatal. En consecuencia, los consumidores no tienen la posibilidad de comparar las condiciones del mismo producto o servicio financiero ofrecido por los actores del mercado. Existen hoy día 13 ISAPRES, de las cuales 7 son abiertas. Sin embargo, las personas no tienen la posibilidad de comparar los contratos de salud entre unas y otras. Con todo, esta normativa se vería reforzada si las ISAPRES estandarizaran sus contratos, facilitando su comparación. Por consiguiente, señora Presidenta, la presente moción encarna un dirigismo contractual morigerado, ya que el proyecto de ley no impone cláusulas que den forma al contrato. Para ello existe el sistema de nulidad del artículo 16 de la Ley del Consumidor, sino que busca establecer un deber de estandarización o uniformidad, con la finalidad de que se asimilen todos los contratos de un determinado producto, servicio financiero o contrato de salud, y sean los consumidores quienes puedan elegir, analizando la integridad del contrato que han de celebrar. Lo importante, a mayor abundamiento, es que la presente moción introduce un inciso segundo al artículo 17C de la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, con la finalidad de imponer la obligación de que los proveedores de productos y servicios financieros deban estandarizar sus contratos, al igual que los créditos señalados en el artículo 7 de la Ley 20.448 sobre el mercado de capitales, y así favorecer la transparencia en el sector, facilitar la libre elección y la celebración de contratos en base a información genuina. Asimismo, se apunta a estandarizar los contratos en un sector muy sensible para la sociedad, como es el sector de la salud, modificando al efecto el DFL número 1 de 24 de abril de 2006 del Ministerio de Salud. Señora Presidenta, para terminar, para todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que nos están viendo a través de las pantallas de televisión del Senado, es muy importante señalar, este proyecto de ley lo que hace es introducir un dirigismo contractual morigerado destinado a
mantener y mejorar los derechos de los consumidores a la hora de suscribir los contratos, para que efectivamente puedan comparar entre un producto y otro producto de similar características de diferentes instituciones. En la discusión en general, la Comisión lo aprobó por 3 votos a favor y 1 abstención. No obstante lo anterior, se hicieron importantes sugerencias para perfeccionar este proyecto de ley, las cuales serán absorbidas en la discusión en particular en la Comisión de Economía. Por eso, señora Presidenta, quiero agradecer al presidente de la Comisión de Economía, el senador Eugenio Tuma, y a todos sus integrantes por haber aprobado este proyecto de ley en general, y llamo a la honorable Sala, por su intermedio, señor presidente, a aprobar este proyecto de ley en general, para lo cual solicito abrir la